Familia, ya están aquí las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2027 con la lista de Chus Mateo y venimos a comentar con Nacho qué puede ser esta generación para el Mundial del año que viene. Vamos a ello. Pues Nacho, muy buenas tardes, buenos días realmente, ¿no? 11 de la mañana, madrugando hoy entre comillas para grabar porque hemos estado preparando alguna cosilla. ¿Cómo estás, macho? ¿Cómo te ha pillado la mañana? Nada, muy bien, muy contento de hablar de Españita, ¿no? Hablar un poquito de la selección española y de la nueva era que se viene. Sí, pues vamos a comentarlo, Nacho, pero antes recordar a la gente que se suscriba al canal, dejad vuestro like, que no os cuesta nada, de verdad, es gratis, y seguidnos por redes sociales, que las tendréis por aquí abajo. Y Nacho, agradecer a la gente por el apoyo en los 2 primeros vídeos que hemos hecho juntos, que la verdad que nos han apoyado un montón y vamos a seguir haciendo cosas. Que a la gente le mola, pues tocará seguir. Nacho, selección española, no sabemos si este vídeo se subirá a día que lo estamos grabando, que es el 27 de agosto, o viernes 28, que es cuando juega España, ¿vale? Estamos a la espera de que se anuncie el fichaje de Damian Jones por el Madrid para subir un vídeo y no sabemos cuándo se subirá este. Entonces, Nacho, pues de momento, bueno, decir que o mañana juega España o hoy juega España. El equipo no va a cambiar, obviamente. Para empezar, quiero preguntarte por esta lista, Nacho. Creo que estuvimos ayer analizando un poco los nombres que llevaríamos nosotros al Mundial y es que no cambia. Pues nada, pues Víctor, la verdad es que la lista me parece calcada prácticamente a lo que yo haría. Quizás en una reconstrucción propia, pues sí que daría alguna apuesta. Podría entrar a lo mejor algún nombre de NCA, pero yo creo que ahora mismo para el Mundial todavía es pronto. Rubén Domínguez, Platiu, o por ejemplo apuestas como Francis Alonso, pero quizás con los nombres que hay ahora mismo es que me parece una lista que era la que se tenía que hacer. Tenías que dar ese sorpaso a la generación anterior después del batacazo en el Eurobasket con Scariolo, y es que yo creo que todas las posiciones encajan, tanto el base con De la Rea, Sainz-Superi, Cárdenas, Alberto Díaz, y en todas las posiciones, con los jóvenes sobre todo, 5 NBAs, que eso es algo importante. Hay que decir que Aldama no va a estar en estas ventanas por lesión, pero que es un jugador vital. De hecho, yo creo que es el jugador más consolidado. Yo creo que te diría que Juancho y Billy, pero digo, en cuanto a nivel actual, yo creo que es posiblemente el jugador con mayor nivel ahora mismo que hay en todo el mundo español. Sí, bueno, juntando, bueno, igual hay jugadores con más técnica, quizás, o más talento, pero que no hemos visto tan desarrollados con la selección, ¿no? Aldama Exactamente. ya ha vivido algún torneo con la selección, sabe lo que es esto. No sabemos lo que puede ser un De la Rea, lo que puede ser un Hugo González de unos años, pero bueno, Aldama de momento es el más consolidado, que más torneos ha disputado y, bueno, que más lleva la NBA, ¿no? Estos últimos años. Bueno, Nacho, pues una lista que desde que salió, creo que a todos nos ilusionó. La palabra sería ilusión. Como ha dicho el base, vamos a repasarlo por si la gente pues no está al tanto. La decimos así, la estaréis viendo en pantalla. Tenemos a Sergio de la Rea, Mario Sainz-Superi, Álvaro Cárdenas de Alberto Díaz. En el escolta, Darío Brizuela, Santi Justa, Hugo González. Posición de alero para Joel Parra y Juancho, que quiero hablar luego un poco de la posición de alero, porque la veo un poco corta. Y de cara a dentro de unos años, quiero saber quién puede estar ahí. En el ala pivot, Santi Aldama, que en este caso no va a estar, ¿vale? Pero bueno, estaba convocado. Baba Miller, Jaime Pradilla. Me parece espectacular esta posición, la verdad. Y en el pivot, Adai Mara, Villardan Gómez y Izan Almansa. Una combinación de jugadores asentados, ¿no? Como son Billy y Juancho, como sería, bueno, Parra, ya puede estar asentado también, Brizuela, que lleva unos cuantos torneos con la selección. Y, bueno, combinación con jugadores que no son tan jóvenes como Santi Justa, ¿no? Alberto Díaz, que también es un veterano ya de la selección, y con jugadores jóvenes de la nueva generación, que es la que hablaremos más ahora, Nacho, porque la que se nos viene encima es gorda, con Hugo González, De la Rea y compañía. Unión de talento joven con jugadores asentados, que creo que es lo perfecto, Nacho, porque ese cambio de generacional sin una figura, sin figuras veteranas de la selección, sería imposible. Al tener un Alberto Díaz ahí, un Billy que ejerza un poco ahí de capitán, ¿no? Creo que Billy es el capitán, debería serlo a día de hoy. Sí. Entonces, bueno, creo que es una combinación muy buena. Y no sé si quieres comentar algo más, pero la posición de alero, Nacho, de cara a dentro de unos años, quiero saber cómo va a quedar, ¿no? Porque Juancho, no sé qué edad tiene exactamente, lo voy a buscar, estará en 30 y... tiene 30 años, Juancho. Tiene 30, vale, tiene 30 todavía años. Todavía queda tiempo. Sí, bueno, sí, todavía le queda. Vale, o sea que por eso no hay que preocuparse, pero estaba pensando qué más jugadores puede haber en esa posición que puedan, dar ese cambio generacional, ¿no? Porque en el resto de posiciones vemos algún cambio, ¿no?
Sí. Menos en esa posición. En todas hay cambios. El más visible quizás es el base. En el base es que está claro, es que es todo talento joven menos Alberto Díaz, que también es uno de los del anterior proyecto, que también se mantiene. Igual ocurre con el ala pivot, o igual ocurre con el escolta, con Hugo González, en el pivot claramente, también con Adai, aquí con Almansa, y oye, ¿por qué no él y John Ndiaye en un futuro? Junto a Garuba, que claro, está lesionado también y podría estar en esta lista, pero sin duda el alero con Parra y con Juancho, que oye, son dos nombres que no son tampoco de elevadísima edad. Parra tiene muy buena edad y Juancho ya lo has comentado, que nos pueden dar varios años, pero sí que quizás es la posición en la que más a España le falta hacer ese relevo de cara a los próximos años en comparación a las otras. Eso sin duda. Vale, bueno, pues antes de pasar a las claves, Nacho, que nos has preparado unas claves de la selección de cara bueno, lo que puede ser el Mundial, ¿no? Sí. Las claves de la nueva España de Chus. Recordar a la gente, para que no esté enterado, que día 28 de agosto, no sabemos si es hoy o es mañana, hay partido de España, ¿vale? España-Portugal. Se juega en Zaragoza, un partido que es a las 9 de la noche. Creo que se puede ver por Teledeporte, no tengo claro, sí, creo que es por Teledeporte. ¿Vale? Hacer una pequeña previa del partido, Nacho, porque en Portugal hay algún nombre conocido, ¿no? Hombre, en Portugal tienen a Nemi Asqueta, que no es poca cosa, que es el pivot, ha sido el pivot de los Boston Celtics esta última temporada. Ha sido titular en 74 partidos, que me parece una barbaridad para un jugador NBA, en los que ha promediado 10 puntos, 8 rebotes, un jugador que ha crecido una barbaridad con los años, que yo no me lo esperaba, ese crecimiento, y que puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque es el primer test real de Adaimara con la selección española. Y encontrarte enfrente a un tipo como Queta puede ser muy duro, ¿eh? Y se te puede hacer muy cuesta arriba. Luego los demás, pues son muchos jugadores que juegan en la liga portuguesa. La mayoría, Benfica, Porto, pero siempre son competitivos. Entonces, bueno, va a ser un duelo bonito y sobre todo, pues eso, es el debut de esta nueva era de España. Bueno, de hecho, Nacho, el último España-Portugal que se jugó, perdió España. Perdió España. Fue amistoso, ¿verdad? Creo que fue una preparación para el Eurobasket, precisamente. Fue una preparación. España. Recuerdo a un jugador, Travante Williams, de Portugal, que la verdad que contra nosotros lo hizo realmente bien. Y luego en el Eurobasket recuerdo que hizo algún partido también interesante, pero es lo que dices, ¿no? La figura es Nemi Asqueta y luego el resto pues juegan en, que si Benfica, Porto, pues eso, equipos allí de Portugal. Pero oye, que creo que la selección de Portugal ha ido creciendo también con el paso de los años. Que antes no era nadie y ahora destaca un poquito más. Pero bueno, vamos a pasar a la otra selección contra la que se enfrenta España el 31 de agosto, Nacho, porque esta sí que es gorda. Para que no lo sepa, Grecia-España, 31 de agosto, lunes, 6 de la tarde. Selección de Grecia, ¿vale? Bueno, contra estos dos equipos ha jugado España el pasado verano. Contra Grecia, os acordaréis todos, aquel último partido de Eurobasket en el que España, si hubiese ganado, se habría clasificado como primera, si no me equivoco. Como primera. Era o ganaba y pasaba como primera, o perdía y estaba fuera. Eso es. Una selección de Grecia en la que no estará Giannis, que parecía que sí que iba a estar en un principio, pero que al final no va a estar, Nacho. Y alguna baja más, ¿no? ¿Tenemos? Sí, es Lucas. Tampoco estará, que son dos bajas claves al final para Grecia, porque yo creo que son los dos líderes, no solo en la cancha, sino también en el vestuario. Pero vamos, que aún así tienen nombres de máxima élite: Papanikolaou, Tyler Dorsey, Calates, aunque ya tiene también una edad, Mitoglou, Toliopoulos, es decir, jugadores del Panathinaikos y Olympiacos que están jugando al máximo nivel. Y que, bueno, los hermanos Antetokounmpo, claro, están ahí todos. Y es que es una selección muy dura, muy rocosa. Y a pesar de no estar Gianni ni el Lucas, tienen muy buen núcleo que yo creo que es mucho más difícil que el Portugal, claramente. Sí, pero yo, de cara a estos dos partidos, Nacho, creo que veo a España con posibilidades reales, claro, ¿no? Estuvo a punto de ganar a Grecia en el Eurobasket pasado. Estuvo muy cerca. Vamos a decirlo así, con una plantilla de peor nivel, España, yo creo, en ese Eurobasket. Sí. Con más experiencia que esta, pero creo que el talento es menor. O con menos calidad. Y más limitada. Yo creo que la plantilla de España en el último Eurobasket era muy limitada.
pero muy limitada en todos los sentidos. Y menos física. Esta selección que tenemos es muchísimo más física. O sea, perfiles como Baba Miller nunca los ha habido en España. Nunca. Baba Miller, una Daimara, pues tampoco. Un jugador así de largo no ha habido nunca en España. Hugo González, qué decir. Igual algún Hugo González sí que ha habido. Pero ya te digo, en el último Eurobasket no había perfiles tan físicos como los que tiene España para estas ventanas. Bueno, Nacho, pues he hecho un poquito de previa de estos partidos. Vamos a dar un poquito de por qué esta generación da miedo, Nacho. ¿Por qué? Nuestras nuevas claves, ¿vale? Aquí el que curra es Nacho, ¿vale? Está explotado aquí en el canal. Nacho aquí suelta las claves y yo luego las comento, ¿no? Nacho, cuéntanos, ¿qué nos has traído como claves de esta selección de Chus? Cuéntanos. Pues mira, iba a empezar por los jugadores, pero creo que voy a empezar por el seleccionador. Vale. Yo creo que Chus Mateo es fundamental para esta nueva era. No solo porque coge una nueva etapa con nuevos jugadores, porque yo creo que además se le ve con mucha ilusión, tanto a Chus como a los jugadores. Yo creo que están muy ilusionados con él y yo creo que tiene esa energía para impulsar lo que he comentado, esta era después de la etapa dorada de España. Y yo creo que lo de Chus puede ser muy bueno. Una de las claves de Chus de cara a este nuevo proyecto, que pruebe cosas. Yo creo que necesita probar cosas nuevas. Esta convocatoria ya enseña la personalidad que tiene Chus Mateo. Pero igual, probar cosas en cancha, quintetos sin pivote en algunas ocasiones. Es que puedes jugar incluso con De la Rea, Mario Sainz Superi, Hugo González en el alero y Baba Miller de ala pivot. Es decir, yo creo que podemos probar cosas. Eso sí, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque son muy jóvenes todos, se tienen que desarrollar, tienen que conocerse, tienen que crear sinergias y yo creo que eso va a ser clave. Hablando de la columna vertebral, yo creo que sobre todo de talento, es Sergio de la Rea, Hugo González y Adaimara. Yo creo que son los tres que, si todo va bien, van a liderar a España, sobre todo en la cancha. En la cancha es que son los tres jugadores los máximos exponentes. Luego, pues tienes a Juancho y a Billy, que son los dos jugadores que se mantienen, pero que creo que ahí va a estar la clave del rol que tengan, porque creo que esta generación tiene que dar el sorpaso a ellos dos y que ellos dos se conviertan más en líderes fuera de la cancha que dentro. No sé qué opinas tú, Víctor. Sí, me recuerda un poco al perfil Sergio Llull en el Madrid, que no va a tener tantos minutos, pero como he comentado antes, es importantísimo una figura veterana que haya vivido muchas batallas con la selección. Es que recordemos que Billy y Juancho ganaron el Mundial con España en 2019 y desde ahí han estado en la selección constantemente, ganaron Eurobasket en el 22. Son jugadores que han estado durante muchos años en la selección. Y aunque los jugadores jóvenes no hayan estado en torneos de selección absoluta, han disputado un montón de competiciones a nivel, en categorías inferiores. Claro, inferiores. Recordemos, por ejemplo, no hemos hablado de Ethan, pero Ethan es MVP de 2 mundiales, sub-17 y sub-18, si no me equivoco. Seguidos, además. Seguidos. Que son jugadores que a nivel selección absoluta no tienen una grandísima carrera, porque han jugado algún amistoso, alguna ventana, alguno. Pero ya digo, creo que el talento y el descaro que ya demostraron de las redes en Super y sobre todo en el Eurobasket, demostraron un descaro, una confianza en sí mismos que nadie se esperaba. Creo que eso es importante. Y bueno, yo creo que un poco lo que has dicho tú, Nacho. Chus Mateo importantísimo. Sobre todo este año se ha centrado en hacer grupo, en ir llamando a los jugadores, hablar con ellos. Pues eso, al final la selección se denomina como la familia, ¿no? Creo que es un poco como se define el equipo y Chus está haciendo muy bien ese trabajo de hacer grupo, motivar a los jugadores. Y eso al final es que aporta incluso más que lo deportivo, Nacho. Sí. Eso sin duda. Y yo creo que además esta España ilusiona mucho por lo que has comentado tú antes, que esa es una de las claves, yo creo. Los jugadores diferentes que hay. Hay jugadores muy diferentes que pueden jugar en muchas posiciones, que el baloncesto actual es lo que te pide ahora mismo. Ser muy polivalente. Y jugadores como Baba Miller, que tengo muchas ganas de verle con Chus Mateo, pueden marcar la diferencia sin duda. Y ya yo creo que igual, otra de las claves máximas es Santi Aldama. Eso es.
Yo creo que Santi Aldama tiene que dar ese salto de liderazgo, porque cuando no esté Juancho y Billy, yo creo que tiene que ser el líder de ese vestuario. Eh, y claro, pues quizás no se le puede exigir, bueno, no se le puede exigir, y es que no tiene el nivel de esos Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio de esa época, porque no creo que llegue a ese techo. Pero tampoco se le puede pedir eso, yo creo, porque yo creo que lo puedes compensar con muchos otros jugadores. Pero Santi Aldama va a ser muy importante en esta selección. Sí, está claro. Jugador de más nivel, ¿no? Que más nivel ha demostrado en los últimos años, consolidado en la NBA, que de hecho ahora va a empezar su nuevo camino por Dallas, que va a ser interesante con Larry además, van a compartir equipo, eso va a estar muy guay. Entonces, Nacho, creo que comparto todo lo que has dicho. La columna vertebral con Larry, Hugo, Daimara, creo que podría meter también a Baba Miller. Es que a mí Baba Miller es un jugador que me encanta y es lo que he dicho antes. No ha habido perfiles en España como Baba Miller, nunca. Creo que eso les hace diferentes respecto a lo que es la historia del baloncesto europeo, del baloncesto español. Entonces, yo también metería a Baba Miller. Así que, Nacho, para acabar, aspiraciones para el Mundial. Obviamente no sabemos contra quién jugaremos. Pero bueno, para ti, ¿qué sería un buen resultado? ¿Qué crees que puede hacer esta selección? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? A ver, yo soy cauto, la verdad, con esta selección. ¿Por qué? Porque, a ver, hay mucho talento, pero creo que es la primera aventura de esta era y puede haber derrotas dolorosas. ¿Por qué no? Pero yo creo que va a formar parte del camino. Y esas derrotas después se van a convertir en victorias. Y en este Mundial, pues tampoco tengo grandes expectativas, pero sí que tampoco espero quizás a una España que llegue a la final o que gane. Ya. Eso me parecen, yo creo, palabras mayores para este Mundial, pero sí que la veo llegando lejos. Yo creo que si en estos meses todo se desarrolla bien, pueden llegar a cuartos, semis, y lo puedo ver. Te iba a decir justo lo mismo. Yo iba a decir cuartos. Sí, yo diría más cuartos que semis también. O sea, España en el último Mundial creo que no pasa de fase de grupos. Cuando cae... Es que hubo 2 fases de grupos en el pasado Mundial, ¿vale? Esto sí. Todos recordaréis que perdimos contra Canadá en ese partido que estuvimos a punto de ganar. Entonces yo te iba a decir cuartos, Nacho. Yo también soy cauto con la selección, sobre todo por eso, porque tampoco han jugado muchísimo juntos. Hay muchos jugadores que no han disputado torneos grandes, al final la presión también está ahí de jugar un Mundial. Contra jugadores, es que es el primer nivel. O sea, no me refiero, te puedes enfrentar contra Serbia, te puede tocar contra Serbia en octavos y te vas a la calle. Exactamente. ¿Sabes? Es que no se puede saber. Depende de muchas cosas. Pero bueno, creo que tiene nivel para llegar a cuartos mínimo. Así que, Nacho, nos queda decir que la gente nos ponga por comentarios qué piensan de la selección, cómo lo ven, cómo lo veis para el Mundial, qué esperáis de estas ventanas, a quién nos gustaría, quién nos gustaría que lo hiciese bien de los jugadores que van a esta primera convocatoria de Chus Mateo grande, por así decirlo, con nombres así tan top. Y nada más, Nacho, muchas gracias como siempre. Decir a la gente que se suscriba al canal, seguidnos por redes sociales, vídeos diarios prácticamente, ¿vale? Probablemente vamos a liberar el sábado esta semana. Sí. Ahora lo decidiremos. Así que nada, familia, muchas gracias como siempre. Un fuerte abrazo para todos. Víctor García por aquí, Nacho Valls por aquí. Y un fuerte abrazo, familia. Hasta luego.